Ich begrüße Sie und euch auch nochmal ganz herzlich zu unserer vorletzten Veranstaltung im Rahmen unseres Kolloquiums mit dem Titel Theorizing Violence zur Aktualität geschlechtsbezogener Gewalt. Und wir blicken jetzt auf viele Abende und Diskussionen zurück und ich hoffe, ich spreche nicht nur von mir, wenn ich sage, dass ich schon viel gelernt habe in den letzten Wochen in den Diskussionen und an unsere Abende anschließende Gespräche. Wir haben diese Reihe zu viert konzipiert und vorbereitet. Also wir ist eine Gruppe von Personen um meine Professur herum. Das ist die Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung an der Goethe-Uni. Eine Gruppe, in der sich alle von uns, wenn auch unterschiedlich lang, akademisch oder politisch mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich stelle euch, sie euch kurz vor. Das sind Lilian Hümmler, die mit mir heute Abend moderiert, Bea Ricke und Stella Schäfer und ich selbst heiße Sarah Speck. Das könnt ihr ja sehen oder können Sie sehen. Wir haben bislang Vorträge aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven gehört, aus der feministischen Rechts- und Politikwissenschaft, aus der Sozialpsychologie und kritischen Männlichkeitsforschung, aus Soziologie und Queer Studies und auch das Wissen aus der sozialarbeiterischen Praxis mit einbezogen. Wir haben aus meiner Sicht, glaube ich, ganz viele Puzzleteile zusammentragen können, die uns den Fortbestand geschlechtsbezogener Gewalt erhellen können und werden heute noch weitere Puzzleteile hinzufügen. Wir hätten diese Reihe nicht ohne Unterstützung machen können und das ist wichtig zu sagen, insbesondere natürlich die Unterstützung vom Cornelia Goethe-Zentrum, insbesondere von Johanna Leinius und Amanda Glaner, die uns auch heute tatkräftig unterstützt, aber auch von allen anderen, von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Gleichstellungsbüro und das möchte ich heute besonders hervorheben, vom Unterstützung vom Gleichstellungsrat des Fachbereichs 03, denn ohne diese Unterstützung hätten wir die heutige Übersetzung nicht finanzieren können. Das ist wirklich total toll. Vielen Dank. Für uns hat der heutige Abend einen besonderen Stellenwert, nicht nur, da wir, wie wir jetzt schon an verschiedenen Gelegenheiten betont haben, über Gewalt nur global und in translokaler Theoriebildung nachdenken können, sondern auch, weil wesentliche Theorieimpulse in den letzten Jahren aus dem lateinamerikanischen Raum kamen, und zwar insbesondere auch aus den sozialen und feministischen Bewegungen. Dort hat eine intensive Wissensbildung oder Wissensproduktion im Kontext von Mobilisierung stattgefunden und angesichts der Brutalisierung von Lebenslagen. Und von diesem Wissen kann an vielen Orten der Welt gelernt werden, auch weil es ein zutiefst dekoloniales Denken ist, das in diesen Zusammenhängen hervorgebracht wird, ohne dass man diese Analysen 1:1 auf alle Kontexte übertragen könnte. Sie sind natürlich spezifisch situiert und geben uns dennoch wichtige Anhaltspunkte zum Verständnis geschlechtsbezogener Gewalt in allen Kontexten, in denen sie uns begegnet. Ich bin total dankbar, dass wir zwei der meistgehörtesten Stimmen und Denkerinnen aus diesen Kontexten heute im Rahmen dieser Veranstaltung begrüßen können. Das sind Rita Segato und Veronica Gago. Und Lilly wird noch kurz was zum Ablauf sagen und dann werden wir die beiden vorstellen. Bueno, voy a seguir en castellano. La estructura de este evento va a ser la siguiente. Como Sara ya ha dicho, vamos a presentar a nuestras queridas invitadas, Rita Segato y Verónica Gago. Y después cada una va a dar su conferencia por más o menos 25 minutos. De ahí vienen preguntas de parte de nosotras y de ahí vamos a abrir el debate. Y bueno, pedimos que si tienen preguntas o comentarios que lo pongan en el chat. Eso nos facilita mucho, sobre todo por la traducción y todo, nos facilita la moderación de la discusión después. Y bueno, después hay un cierre y el final más o menos en 1 hora y media, 1 hora o 1 hora y media. Eso será la estructura y ahorita vamos a presentar el fin nuestras invitadas. Es un gran honor presentarles primeramente a Rita Segato, que es actualmente una de las teóricas feministas más leídas, no solo en América Latina, sino probablemente entre tiempo también a nivel mundial. Sus textos también son discutidos con gran entusiasmo en el seminario que dirijo actualmente aquí en Frankfurt. Nacida en Buenos Aires en 1951, Rita estudió primero en Buenos Aires, pero después la dictadura la empujó muy joven al exilio. Estudió luego en Caracas y en Belfast, donde se doctoró en 1984.
Entre tanto, Rita es profesora emérita de antropología en la Universidad de Brasilia, donde trabajó durante 30 años. A lo largo de su carrera académica ha trabajado en numerosas instituciones internacionales e impartido seminarios de posgrado en varias universidades. Rita es una pensadora incómoda, feminista, que ha trabajado tanto sobre preguntas de género como de racismo y la vida cotidiana, el pensamiento y las luchas de pueblos indígenas. Lo que es particularmente relevante para el contexto de nuestro ciclo de conferencias es que Rita relaciona cuestiones de orden de género, especialmente de la violencia de género, con las estructuras coloniales persistentes y sus funciones para el capitalismo. Rita Segato es estrechamente vinculada con los movimientos feministas y por eso viaja, por todas sus actividades viaja constantemente. Ayer estuve en La Paz, hoy día está en su casa, de vuelta en Argentina. Rita Segato contribuye donde puede como teórica, intelectual, como perita o activista, y su influencia en el pensamiento feminista latinoamericano de las últimas décadas difícilmente puede sobreestimarse. Es un verdadero honor, Rita, de darte la bienvenida esta noche. Bueno, muchas gracias por la presentación tan generosa. Y comienzo entonces con mi exposición. Antes que nada voy a presentar también a Verónica Gago y después seguimos con la ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto también quiero presentarles nuestra segunda invitada, Verónica Gago. Ella estudió Ciencia Política y se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, donde hoy es docente. También enseña en la Universidad de San Martín y en la Universidad 3 de Febrero en Buenos Aires, y es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones, CONICET. Verónica Gago formó parte del colectivo de investigación Militantes Situaciones, y vos militas en la editorial Tinta Limón, en el colectivo Ni Uno Menos y en el movimiento internacional de huelga feminista. Sos autora de muchos artículos y libros, entre ellos La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular, y La potencia feminista o el deseo de cambiar todo, que también fue traducido al alemán hace 2 años, entre muchos otros idiomas. Y junto con Lucy Caballero, una lectura feminista de la deuda, Vivas, libres y desenredadas nos queremos. En tus diversas actividades y trabajos combinas como perspectivas materialistas, marxistas, feministas y anticoloniales, siempre partiendo de los movimientos sociales. Ese tejido me parece muy fructífero para una teorización de la violencia de género. Y con razón, tu obra recibe una atención internacional muy impresionante. Ya fuiste profesora visitante en diferentes países de América Latina, de Europa y de Estados Unidos, como ahora mismo te encuentras en Nueva York, invitada por la Universidad New York University, NYU. Verónica Gago es una de las voces feministas más escuchadas y más inspiradoras de América Latina, y es un gran honor tenerte hoy con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Lili. Ahora, Rita, te toca. Bien. Bueno, mi tema, como creo que es sabido, es el tema de la violencia, ¿no? Durante muchos años he estudiado este tema y se ha ido desdoblando varios de los conceptos iniciales, se han ido desdoblando en nuevas palabras, nuevas formas de nombrar lo que se encuentra por detrás y a veces oculto en la violencia de género, como el aire que respiramos, ¿no? Por eso hoy voy a hacer una pequeña síntesis de un texto ya escrito hace algún tiempo al que le llamé la argamasa jerárquica. O sea, algo
que ata el mundo, la sociedad, de una forma jerárquica, desigual y opresiva, pero que es como el aire que respiramos, o sea, es indoloro e incoloro. O sea, la violencia de género en realidad, la gran violencia de género, porque claro, a veces ocurre formas de violencia física, material, sexual, criminalizable, que claro, puede ser listable dentro de los códigos del derecho, pero es muy interesante, muy importante también ver que ese último grado de violencia en realidad es el último escalón de una pirámide que comienza mucho más abajo, cerca del suelo, en el suelo mismo, y que es esa argamasa jerárquica, esa cola jerárquica, indolora e incolora, que es como el aire que respiramos y que es la violencia moral. Y esa violencia moral es la que reproduce el patriarcado, sin que siquiera en muchos momentos lo percibamos claramente. Entonces, es sobre esto, de una forma muy sintética, que voy a referirme hoy a esa violencia invisible, diaria, que no puede ser, que es difícilmente llevada al campo del derecho, llevada a los tribunales, aunque ya en diversos códigos y convenciones figura como un crimen, o sea, como algo condenable por esos tribunales, pero es muy difícil llevarlo al derecho por su carácter cotidiano y, como dije, invisible, como el aire que respiramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a partir de algo con que durante todas las últimas semanas, en los últimos 2 meses, he concluido prácticamente todas las conferencias públicas que he dado, haciendo una pregunta a las audiencias, que es la siguiente. Y la hago aquí también como una pregunta abierta, que creo que somos obligadas a pensar y responder, aunque no es fácil responderlo. ¿Cuál es la relación entre la gran riqueza, no sé, defendida por los sectores conservadores de la política en el mundo entero, ya sea en los Estados Unidos como también en Europa, y en nuestros países de América Latina, naturalmente, con mucha fuerza también? ¿Cuál es la relación entre esa gran riqueza representada por los partidos conservadores neofascistas en el mundo y una muchacha embarazada que desea abortar? ¿Por dónde se unen esos dos puntos extremos, ¿no? Y difícilmente combinables, como un político de ultraderecha y una niña, una muchacha, una mujer que quiere abortar un bebé que lleva en la barriga? ¿Por qué la política que defiende la riqueza pone tantas fichas, tantos esfuerzos en evitar esa soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo? La verdad es que es muy difícil responder esa pregunta, porque nosotras y nosotros de este lado del mundo, o sea, del pensamiento crítico, del campo crítico, no sabemos realmente por qué tanto empeño en la defensa del capital por evitar, la legislación que permite la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo. Pero como ese esfuerzo es mancomunado, como los rebaños puestos por las iglesias corporativas en la calle ponen tanto esfuerzo por evitar esa soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo, tenemos que concluir naturalmente que nosotras no entendemos bien la relación entre el capital y la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo, pero que los sectores que son nuestros adversarios de proyecto histórico, o sea, aquellos
sectores que son contrarios a nuestro proyecto histórico de un bienestar mejor para más gente y de una libertad para mayor y de un mundo más plural, más radicalmente plural, esos sectores saben muy bien porque es urgente evitar que nosotras las mujeres tengamos una soberanía completa y total sobre nuestro organismo, nuestro cuerpo. Ellos lo saben bien y nosotras no. Entonces, por eso he concluido recientemente prácticamente todas mis intervenciones públicas haciendo esa pregunta y pidiendo que nos diéramos cuenta de esas dos cosas, que ellos saben algo que nosotros no entendemos todavía muy bien y que tenemos que descubrir qué es lo que ellos perciben, ¿no? Con relación a la relación entre el gran capital y una mujer embarazada. Espero que se entienda muy bien esto que he dicho de una forma muy compacta y lo puedo responder en las preguntas, pero pido que lo pensemos todas juntas, porque siempre dos cabezas piensan mejor que una, tres mejor que dos, cuatro mejor que tres, y así por adelante. Tenemos que pensar juntas en esta pregunta, cómo se responde a esa pregunta. Entonces yo creo que por detrás de ese tema se encuentra la cuestión de la argamasa jerárquica, o sea, el cemento que une al mundo y que organiza el mundo de una manera jerárquica, que permite la dominación y la expropiación de una plusvalía de género, así como también existe una plusvalía racial, y eso que explica es la violencia moral, y que la violencia moral es lo que ata a la sociedad en un edificio de desigualdades, por debajo del cual se encuentra un sistema político, un orden político que es el patriarcado. Ese orden político, ese sistema político es el sistema contra el cual los feminismos luchamos. En mi concepción de los feminismos, y hago cuestión de decir feminismos en plural, yo quiero decir que pienso esos feminismos en plural como una lucha no contra los hombres, sino contra un orden político. Es un movimiento antisistémico por ser un movimiento antipatriarcal, y el patriarcado es un sistema político, el más arcaico, el más fundacional, la plataforma sobre la cual todos los otros sistemas políticos y todas las formas de dominación se van a replicar. Entonces, hace algún tiempo escribí, hace ya bastante tiempo, un texto del cual voy a extraer algunos fragmentos, hablando sobre esa violencia moral que es la característica de ese sistema político patriarcal, contra el cual los feminismos llevamos adelante una lucha antisistémica y plenamente política. Empiezo por una cita de un antropólogo ya fallecido que se llamaba Maurice Godelier, y él dice lo siguiente: si los hombres concedieran un descanso, aunque no fuera más que por un solo día, un solo mes o un solo año, en el ejercicio de la violencia, de esa presión que ejercen sobre las mujeres, esos poderes retornarían a las mujeres y el desorden surgiría nuevamente, subvirtiendo la sociedad y el cosmos. Esa es una gran frase de Maurice Godelier, porque es exactamente lo que estoy queriendo afirmar cuando digo que si solo concediéramos el retorno a las mujeres, su poder originario, el mundo realmente se desintegraría, habría un desmonte completo del orden jerárquico, que es ese aire que respiramos y que acabo de mencionar al comenzar mi intervención. Entonces, si hay algo de artificioso e ilegítimo en el orden patriarcal,
Como revela un mito barulla que analizo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, ese algo es precisamente la maniobra que instaura su ley. Y lo voy a relatar muy brevemente y luego hacer un comentario ampliando ese mito barulla. Este antropólogo, Maurice Godelier, durante muchos años de su vida, durante casi 3 décadas de su vida, visitó a la sociedad barulla de Nueva Guinea y escribió sobre ello. En uno de sus últimos viajes, quizás su última visita antes de fallecer, los ancianos de la sociedad barulla lo convocaron a la casa de los hombres y le dijeron lo siguiente: te tenemos que confesar algo que nunca te habíamos dicho, y ahora, después de que nos has visitado tantas veces durante tanto tiempo, durante tantos años, debemos decirte algo que habíamos mantenido en secreto. En la casa de los hombres, y eso es así para muchas sociedades tribales en el mundo, hay un símbolo secreto que es el símbolo mismo de la masculinidad, que es la flauta sagrada. O sea, en las sociedades tribales de América, de África y también de Nueva Guinea, hay un instrumento que tocan los hombres enmascarados en los momentos, en las ceremonias de iniciación masculina, que es una flauta sagrada. Entre los barulla también una flauta sagrada es el símbolo de los hombres en la casa de iniciación masculina. Y eso Godelier lo sabía, como muchos antropólogos y antropólogas lo sabemos, que la flauta es sagrada y es el símbolo de la masculinidad. Pero estos ancianos barulla ese día lo llaman y le dicen: mira, te tenemos que explicar lo siguiente, contar, revelar algo que habíamos mantenido en secreto. En realidad, la flauta nos representa, nos simboliza, pero en realidad la flauta la inventaron las mujeres. La inventaron las mujeres, pero las mujeres eran tan descuidadas, tan haraganas, perezosas, que dejaban la flauta tirada en cualquier lugar, en medio de la sangre menstrual, en medio de las cosas sucias, abandonada. La flauta era un instrumento importantísimo de las mujeres, pero no le prestaban la debida atención y la dejaban perdida, abandonada en cualquier lugar. Entonces nosotros, los hombres, nos reunimos, deliberamos y decidimos. Tenemos que tomar la flauta de las mujeres. Conspiramos y la tomamos. En un momento en que ellas estaban distraídas en otra cosa, nosotros entramos al espacio donde estaba tirada, perdida la flauta, la expropiamos y nos la llevamos a la casa de los hombres. Cuando leí esto, que es parte de una etnografía, quedé absolutamente sorpresa y finalmente conseguí entender la célebre frase de Lacan que dice que el falo es la mujer, pero los hombres lo tienen. O sea, hay una apropiación de un falo que en realidad es femenino, pero los hombres se lo han apropiado y con eso detentan ese poder que es antes simbólico, moral y psicológico, antes de ser plenamente sexual, material y físico. Impresionante el paralelismo entre el mito barulla y el mito lacaniano, o sea, la frase, la máxima lacaniana de que en realidad los hombres son lo que son, lo cual es una definición del poder solo porque han expropiado el símbolo que los coloca en esa posición de dominación. Y hago una nueva digresión en lo que acabo de decir, porque mucho más tarde, recientemente podría decir, en un texto que se llama Ningún patriarcón hará la revolución,
me doy cuenta, escribo por primera vez, que esa acusación mítica a la fragilidad moral de las mujeres, que se hace en el mito Baruja, en realidad es universal y está en el mismo mito bíblico del Génesis, que dice exactamente lo mismo con otra narrativa, o sea, con otro cuento. Eva fue frágil moralmente, ¿no? Tomó la manzana del árbol de la manzana, y por eso la humanidad se perjudicó para siempre. La humanidad fue expulsada del paraíso. Ese mito de la fragilidad moral de las mujeres está en los 5 continentes, aunque no es posible afirmar, yo no puedo afirmar que esté en todas las sociedades humanas, pero sí es universal porque está disperso en todo el globo. O sea, en los 5 continentes hay sociedades que tienen un mito que dice que la mujer originaria, como la Barulla, a la que se refiere Godelier, o como Eva, a la que se refiere el mito del Génesis judeo-cristiano, en sociedades de todo el globo hay ese mito de origen de la sociedad que va a hablar sobre una mujer que necesita ser disciplinada, que necesita ser controlada, dominada, ¿no? Para que la sociedad pueda funcionar de forma legal, o sea, de acuerdo con las normas, ya que la mujer tiene en sí la propensión a la desobediencia, a la indisciplina y a la inmoralidad. Eso es muy importante comprenderlo porque todas las formas de violencia moral, que son ese aire que respiramos, ese aire invisible que respiramos, son en realidad lo que mantiene, como dice Godelier en su extraordinaria frase, el edificio de todas las jerarquías en pie. En algún momento en que fui convidada a un tribunal ético en Bilbao, me pidieron explicar un poco esta idea también de la soberanía masculina sobre la moral y la visión general de la fragilidad femenina en el campo de la moralidad. ¿Por qué es así? ¿Por qué se mantiene así? Y entonces construí la idea de un número de circo, que es el número de los equilibristas, que se llama la pirámide invertida. Todas nosotras, y yo que la mayor parte de las personas que alguna vez frecuentaron una carpa de circo, vieron este número de equilibristas en que va un hombre abajo, generalmente es un hombre, en una moto, y arriba hay estratos de 2 personas, 4 personas, 8 personas, 16 personas, creo que no llega a las 16, en una pirámide invertida que va a circular por la arena del circo. El patriarcado, dije en esa oportunidad, es la moto de abajo, o sea, lo que mantiene toda la pirámide desigual de estratos superpuestos en pie. Si retiramos el patriarcado de ese lugar, esa pirámide, ese edificio jerárquico de estratos jerárquicamente ordenados de abajo hacia arriba, se desbarata, o sea, se desmonta y se cae. Y se cae, y se cae. Y así se desmorona. Y así tenemos que entender el patriarcado y quizás por eso lo mantengan, lo vigilen, lo custodien, para que permanezca en pie. Y creo que es a eso justamente de mis tesis varias, pero que apuntan a ese cuidado moral por mantener a la mujer y el cuerpo de la mujer bajo dominación, que justamente las tesis hacen referencia en su performance y en su canción cuando hablan
el violador eres tú, o sea, es el hombre, el sujeto moral por excelencia, el policía, el juez, el presidente, o sea, el orden, la ley, que es violadora, porque sin esa violación fundacional y moral, ¿no?, que es el orden político patriarcal, el edificio de todas las jerarquías caerían en tierra, o sea, se desmoronarían. Y ahora les pregunto, creo que mis 20 minutos de exposición ya los he utilizado. Quizás pueda permanecer por aquí hablando sobre esa violencia moral, que es lo que mantiene ese universo jerárquico, ese edificio de la jerarquía en pie. Después creo que podemos conversarlo mejor en las preguntas. Muchísimas gracias, Rita. Verónica, ¿sigues? Muchísimas gracias. Me quedé con esa imagen de cómo pinchar las gomas de la moto, Rita. Me hiciste reír. Exacto. Bueno, como siempre, agradecer por quienes organizaron esta conversación, y siempre me encanta además escuchar a Rita. Quisiera seguir escuchándola mucho rato. Así que voy a hacer la presentación para que nos quede tiempo para las preguntas y el intercambio y la conversación. Yo quería empezar señalando y festejando también la posibilidad de esta producción teórica, conceptual, que desde los últimos años creo que ha tenido una ebullición y una proliferación gracias a las dinámicas de movilización feminista, ¿no? Estos feminismos plurales, esta cantidad enorme de espacios de organización, de encuentro, de movilización, de protestas que tienen pretensiones teóricas, y eso me parece que es algo a festejar. Yo creo que los feminismos, el movimiento feminista en su pluralidad, no es anti-intelectualista, como muchos otros movimientos sociales, ¿no?, que todo el tiempo tienen una desconfianza hacia las palabras, hacia los conceptos y hacia bueno, el pensamiento más teórico. Yo creo que hay algo muy interesante de cómo en los últimos tiempos, desde los feminismos, se discuten narrativas, se producen conceptos, se editan libros, fanzines, se hacen seminarios de autoformación, que hay un deseo de teoría, ¿no? Y ese punto me parece muy celebratorio. Siento que este espacio es parte de esas, como tantas otras iniciativas en las que estamos, y ese deseo de teoría, bueno, es una herramienta política muy poderosa, ¿no?, porque permanentemente nos pone a pensar qué es lo que estamos haciendo, con qué herramientas le damos fuerza a lo que hacemos. Y la conceptualización de la violencia, creo que ahí es un punto fundamental, ¿no? Es decir, cómo hacemos una conceptualización de la violencia que sea parte de este deseo de teoría. Y esa conjunción nos corre, nos desplaza respecto de la posición de la víctima, que es la posición oficial, ¿no?, permitida, legitimada para hablar de violencia. Total. Entonces, ese primer desplazamiento me parece muy importante, porque hablar de teoría, hacer del deseo de nombrar lo que estamos padeciendo, pero también lo que queremos comprender y lo que queremos transformar, nos pone en una situación que no es la de la víctima. Entonces, ese es el primer desplazamiento para mí interesante para marcar, y que siento que es producto de bueno, tanta movilización, tanta organización, tanta puesta en colectivo, ¿no?, en distintas escalas y en distintos espacios, de esta protesta, de este deseo de teoría y de esta voluntad de transformación radical, ¿no? Ese es el primer punto que yo quería señalar. Creo que gracias a esto podemos ir mapeando una suerte de constelación de nombres que hemos encontrado para hablar de las violencias, ¿no? Es decir, no solo la violencia en general y con mayúscula, que puede ser todo y puede ser nada, sino que creo que en el último tiempo se han desarrollado caracterizaciones muy precisas de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Y que esas caracterizaciones tienen en común
desplazar la idea de que solo hablamos de una porción mínima de la violencia entendida como violencia de género, ¿no? Es decir, salir de esa definición estrecha de violencia de género como una cuestión privada, como una cuestión de relaciones interpersonales, como una cuestión que refiere a situaciones, digamos, al interior de los hogares o de espacios estrechos, creo que tiene que ver con la posibilidad de ir nombrando las violencias en concreto. Estoy pensando en, a mí en particular me ha interesado hablar de violencia financiera, me ha interesado hablar de violencia propietaria. Creo que hay una producción enorme sobre la violencia extractivista, y esto permite caracterizaciones muy concretas. Recuerdo en Chile cuando el femicidio de Macarena Valdés por las mineras fue caracterizado por las compañeras del movimiento feminista como femicidio empresarial. Creo que ese tipo de términos, ¿no?, nos permite, lo que decía Rita, dar cuenta de cómo el patriarcado es un orden político y cómo se articula con violencias específicas que tienen que ver con las finanzas, con el extractivismo, con las violencias laborales, con las violencias racistas. Pero creo que constelar, especificar, concretar de qué violencias hablamos, nos permite caracterizaciones mucho más concretas y punzantes. Por ejemplo, insisto, esta de las compañeras de Chile, de caracterizar un femicidio como femicidio empresarial, me parece que nos da una lucidez y una capacidad de comprender de qué hablamos cuando hablamos de femicidios, que producen ese desplazamiento concreto que me refería cuando el femicidio no solo está nombrando un vínculo interpersonal, sino que lo podemos conectar a un conjunto sistémico de violencias. En este sentido, esta, digamos, manera de ir pensando, señalando, investigando las violencias en formas concretas, produce conexiones, ¿no? Produce un mapa de inteligibilidad. Y esta, me parece que esa pregunta que nos lanzaba Rita al principio, ¿qué tiene que ver el gran capital concentrado con la violencia, por ejemplo, contra una mujer embarazada o la violencia del femicidio? Creo que lo que estamos haciendo es construir todas esas mediaciones que están permanentemente ocultadas, que vinculan directamente la violencia del capital con la violencia femicida, ¿no? Que no es evidente porque ha sido sistemáticamente ocultado, porque ha sido sistemáticamente invisibilizado, y por eso la acusación reiterada de cuando hablamos, por ejemplo, de finanzas, que dicen ¿qué tienen que ver las finanzas con la violencia de género? ¿No? Como si estuviésemos mezclando planos que no tienen nada que ver. Lo que estamos haciendo es un ejercicio, ¿no?, de reconectar justamente esas violencias, de producir inteligibilidad sobre lo que quiere aparecer como temas y cuestiones completamente separadas. Entonces, ahí me parece que hay un trabajo político extraordinario que se está haciendo desde los feminismos, de producir esa inteligibilidad, ¿no?, de trazar los nexos concretos entre estas distintas violencias. No como una forma de hacer un listado de violencias, ¿no?, de sumar una violencia tras de otra, sino de pensar justamente sus vínculos que están puestos como vínculos subterráneos, ¿no?, que permanentemente están ocultados, invisibilizados, justamente, y disimulados. Entonces, esa cuestión de la conexión como capacidad de producir inteligibilidad me parece clave. Ahí a mí me interesa en particular pensar en las formas del trabajo, pensar la explotación de las formas laborales, especialmente las más precarizadas, las no remuneradas, porque creo que uno de los ataques fundamentales hoy del capitalismo neoliberal es contra la reproducción social, que es el gran terreno del trabajo no remunerado, que es el gran terreno desde el cual los feminismos están pensando justamente al neoliberalismo como una gran máquina de producción de inseguridad de nuestras existencias, ¿no? Entonces, todas estas maneras en que hoy se está mostrando cómo las dinámicas de precarización de la existencia son formas de violencia, también le da, creo, al movimiento feminista una capacidad particular para identificar a qué le llamamos violencias neoliberales.
Y todas estas caracterizaciones parten de una comprensión muy corpórea y muy concreta, y muy arraigada en lo que es la reproducción social. Creo que hoy las luchas por la reproducción social están señalizando estos ataques de expropiación, de apropiación reiteradas del capital. Por eso me parece que ha sido tan clave como la cuestión de la reproducción social no aparece ni como un debate técnico ni como un debate puramente académico, sino como un debate de cómo hoy se sostiene la vida, se reproduce la vida para las mayorías, y cómo desde ahí podemos leer la actualización de la división sexual del trabajo, ¿no? Creo que ese también es una capacidad de cartografiar las violencias que viene siendo clave, y que ahí yo le doy un papel fundamental también a ese ejercicio que se ha hecho en muchos de nuestros países de la huelga feminista, ¿no? De una repolitización de la fecha del 8 de marzo, poniendo la cuestión del trabajo, poniendo la cuestión de la apropiación de nuestras capacidades de trabajo como un eje fundamental para la discusión de los feminismos. Ahí en particular yo vengo trabajando cómo se interconectan justamente la cuestión de la violencia cuando el varón proveedor digamos, decae como figura. Eso en Argentina además tiene una discusión muy arraigada y muy ubicada en la valoración moral de los subsidios sociales, las cuales las mayorías, sus titulares son mujeres, son jefas de hogar, y eso está puesto en la discusión política como una causa, ¿no?, que justifica la violencia de género. Es decir, hay muchos dirigentes sociales que están diciendo, como las mujeres son hoy las que manejan el dinero, bueno, eso desempodera a los varones y por supuesto se sienten marginalizados, y por supuesto entonces o salen a robar o ejercen violencia doméstica. Creo que hay una cuestión ahí con cómo se está sosteniendo hoy la reproducción social, con la cuestión de los subsidios, del dinero, de lo que podríamos llamar un salario de la reproducción social, que está también evidenciando estas jerarquías de género, y que, bueno, es clave para pensar en la cuestión del trabajo. También me parece que ahí está en juego cómo se articulan las economías ilegales, algo que Rita también ha trabajado mucho, con esta decadencia del principio de autoridad masculino. Agregaría la desposesión y el saqueo de tierras como un elemento clave del despojo de la autonomía material para otro tipo de economías. Y finalmente, insisto, con la dinámica de extracción financiera que hoy hace en particular el endeudamiento sobre los hogares, y en particular sobre las mujeres a cargo de la reproducción social. El último punto que yo querría traer tiene que ver con algo que me parece muy interesante de cómo pensadoras como Rita, Silvia Federici, Raquel Gutiérrez Aguilar vienen trabajando hace un tiempo, que es la noción de guerra. Como guerra contra las mujeres, guerra contra las autonomías. A mí me parece que ahí hay algo también muy interesante de cómo la teoría feminista volvió a poner ese concepto como un concepto a ser discutido, como un concepto que está completamente descentrado de nociones más tradicionales de guerra como enfrentamiento de dos bandos más o menos equivalentes, sino pensar otras claves de la guerra, otros escenarios de la guerra, pero que es una caracterización muy específica para el tipo de intensificación de las violencias del capital actualmente. Entonces, bueno, hay algunas discusiones de la filosofía que dice el pensamiento revolucionario se olvidó de las categorías de guerra y revolución. Yo creo, por el contrario, que muchas teóricas feministas vienen insistiendo en la clave de la guerra, y que es el movimiento también feminista el que ha puesto de nuevo la palabra revolución como una palabra a ser discutida y ser pensada. En otras claves, ¿no?, tanto la guerra como la revolución, pero me parece que estamos frente a una posibilidad de reconceptualización de las violencias que se hace cargo de repensar un concepto tan estructural como el de guerra. En ese sentido, me parece que vuelvo a lo que había empezado. Ese deseo de teoría,
que produce incluso una teoría de la violencia que es capaz de repensar la noción de guerra, lo hace en una clave que no es ni victimizante ni desmovilizante, ¿no? Porque muchas veces la teorización sobre la violencia lo que produce es un efecto de desmovilización. Yo creo que lo que están haciendo los feminismos es conceptualizar las violencias, ponerle nombres concretos, hacer una sistematización, una cartografía de esas violencias, sin que esa sistematización sea ni abstracta, ni victimizante, ni desmovilizante. Y ahí creo que tenemos un desafío, ¿no? En cómo se sostiene eso, cómo se sigue, porque en el medio, por supuesto que hay dolor, que hay duelo, que hay, bueno, arrasamiento, ¿no? Pero me parece que esas tres características pueden ser algo también para seguir pensando juntas, y dejo por acá, así tenemos posibilidad de seguir la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vero. Ich mache mal kurz auf Deutsch weiter und würde, genau, mir sind unheimlich viele Fragen im Kopf gerade und ich versuche erstmal mit einer einzusteigen. Vielleicht kannst du, Vero, noch einmal ganz kurz sagen, in einer sehr konkreten Weise, auf welche Weise Gewalt gegen Frauen und dissidente Körper mit einer finanziellen Gewalt oder extraktivistischen Gewalt verbunden ist. Vielleicht kannst du noch einmal für dieses Publikum sehr konkret machen, was du in deinen Schriften herausarbeitest, diese Verbindungen, die gezogen werden durch die Theoretisierung von oder durch den Begriff der Gewalt. Und auf eine andere Weise, was ich so spannend an deinen Arbeiten finde, unter anderem, ist tatsächlich, dass der Gewaltbegriff meistens viktimisiert und trennt. Und deine Art der Theoriebildung versucht auch in der Transversalität Kämpfe zu verbinden. Und das scheint mir in dem jetzigen Diskurs, wo auch oft sozusagen auch oft eine Selbstviktimisierung mitunter stattfindet, eine Besonderheit zu sein. Hast du die Frage verstehen können? Sí, la primera parte, la última parte, no, si me la volvés a repetir. Genau. Also die zweite Frage meint, ich glaube, dass der Gewaltbegriff nicht nur im herrschenden Diskurs oft Opfer herstellt, also viktimisiert, sondern auch selbst manchmal in emanzipatorischen Politiken trennt, weil darüber diskutiert wird, wer stärker von Gewalt betroffen ist als andere. Und dein Vorschlag mit der transversalen Politik verbindet eher Kämpfe, als dass getrennt wird. Das ist eine Frage an dich. Und ich habe an dich, Rita, auch eine Frage. Könntest du noch einmal sagen, auch für dieses hiesige Publikum, du hast nochmal sehr grundsätzlich das Patriarchat als politisches System hergestellt und die Bedeutung der moralischen Gewalt herausgestellt. Für den hiesigen Kontext stellt sich, finde ich, die Frage, es gab auch sozusagen Erfolge im Rechtssystem. Es haben sich rechtliche Veränderungen etwa mit Blick auf sexuelle Gewalt hergestellt. Es gibt jetzt die Gesetzgebung, die sagt, ja heißt ja, also auch bei einer, Lili, du korrigierst mich gleich. Wie können wir das Zusammenwirken verstehen, dass sich in bestimmten Kontexten es Änderungen in Rechtssystemen gibt, Gleichheitsansprüche, die formuliert werden und trotzdem vielleicht darunter liegend eine alte Moral? Sind es unterschiedliche moralische Systeme, die wirksam sind? Oder ist es ein moralisches System, ein patriarchales moralisches Gewaltsystem? Würdest du das so theoretisieren? Ist die Frage deutlich geworden? Sí, sí. Sí. Danke. Vero, möchtest du anfangen oder Rita? ¿Quién quiere empezar?
Es lo mismo. Adelante, empieza Rita. Bueno, no, yo tengo son varias respuestas en realidad. Tengo un libro, uno de mis libros de cabecera, es un libro ya antiguo, escrito por una feminista, que se llama Carol Pateman, y que se llama El contrato sexual. Y de ahí, una parte de mis respuestas surge de ahí, porque creo que es un libro clave para entender que existe un sistema normativo que es el sistema de contrato, que es el jurídico, que es el de las leyes, pero existe un sistema también normativo que es el de estatus. Y ella afirma y demuestra, pero es un libro realmente indispensable, que el sistema de contrato nunca jamás consigue erradicar el de estatus. En realidad ellos están permanentemente en tensión, pero nunca el contrato consiste en desplazar completamente el de estatus, ¿no? Entonces, por ejemplo, el género es un orden de estatus, el patriarcado es un orden de estatus, basal, fundamental, y hay normativas en nuestros países también, en todo el mundo cada vez más leyes contra la violencia, cada vez más instituciones, políticas públicas, pero sin embargo no llegamos a destino, porque en todas partes la violencia de género en este momento está en ascenso, o sea, está en expansión en diversas formas, ¿no? Es posible que en Alemania no tengan la misma cantidad de feminicidios que tenemos en nuestro mundo por razones que son de la historia colonial inclusive, pero sí he leído, estoy cansada de leer los relatos en una prostitución, del sistema prostibulario, que es legal, pero que sin embargo muchas de las prostitutas que trabajan dentro de este sistema legal de prostitución son migrantes, o sea, ese orden de estatus se reproduce permanentemente en, por ejemplo, personas con ciudadanía, personas con residencias legales aprobadas y personas migrantes que no tienen, que tienen un estatus menor en las naciones y no tienen esa protección. O sea, constantemente ese sistema de estatus se va reproduciendo y se va enmascarando bajo otros sistemas de estatus, ¿no? En la interseccionalidad entre raza, nacionalidad, género y otros que podríamos pensar o que van apareciendo también, y no consigue ser desplazado por el sistema normativo, por el sistema legal. Entonces son dos como en paralelo constantemente, y la justicia no ha llegado a destino. Entonces, por ejemplo, para reírnos un poquito, hablando de un tema tan tremendo como el que estamos tratando, los otros días me encanta contar esa historia y me voy a permitir contarla ahora. Di una entrevista para un sistema de prensa, un órgano de prensa español que se llama Público, ¿no? Y di una entrevista en la que a la periodista le voy diciendo que la aplicación del derecho es muy problemática porque los jueces tienen el mismo sentido común y ahí le dije una serie, los astronautas, los químicos, los físicos, los carniceros, los panaderos, o sea, tienen el sentido común de cualquier persona de la sociedad, o sea, piensa en el mundo dentro de la misma escalafón de estatus, la misma grilla de estatus que cualquier otra persona de cualquier otra profesión. Y yo le decía que los jueces no pueden permitirse pensar el mundo con la misma grilla o escalafón que personas que trabajan en otros campos, que no son el campo de juzgar. Entonces la periodista publicó esa entrevista con el siguiente título: Rita Segato dice que que el problema es que un juez tiene el mismo sentido común que un carnicero. ¿Y qué sucedió? Algo que sería cómico si no fuera trágico. Primero una feminista me escribe, perdón que le escriba, usted no me conoce, pero quiero contarle que fui a la carnicería a comprar carne y el carnicero se quejó. Esto es real, es verdad. O sea, se quejó porque usted comparó
su sentido común con el sentido común de los jueces. El ofendido fue el carnicero. ¿Entienden? Los jueces están atrasados con relación a toda la elaboración, a toda la reflexión teórica y ética en que las feministas con gran esfuerzo hemos caminado. Y este carnicero español, madrileño, se quejó con una feminista y vino a contármelo porque lo comparé con un juez. Eso dice tantas cosas, revela tanto, ¿no?, sobre lo que son los jueces. Imagínense, piensen en el caso de la así llamada manada, lo que hubo que luchar para que finalmente la Audiencia Real de España lo considerase realmente un crimen, esta violación en patota, en pandilla. Siempre la culpa va, la sospecha, por lo mismo que dije en mi exposición, por esos mitos de origen de la sociedad que plantan una sospecha fundacional sobre la moral de las mujeres, la sospecha va siempre dirigida en los casos de crimen de género, la sospecha va siempre dirigida a la víctima, al revés de en los otros crímenes, los crímenes de robo, homicidios, en fin, los crímenes que no son de género, la sospecha, si el acusado es negro o es pobre, o sea, racializado y pobre, la sospecha va dirigida al acusado. Pero en los crímenes de género, la sospecha va siempre dirigida por ese sentido común de los panaderos y de los jueces, por igual, va dirigida a la víctima. Entonces tenemos un problema con el derecho. Cuando el derecho realmente llega a destino, cuando el derecho no solamente en una eficacia condenatoria, sino en una eficacia simbólica, puede convencer a la sociedad de lo que se puede, de cómo es necesario pensar, ¿no?, las posiciones del hombre y de la mujer. Si el derecho no tiene esa capacidad pedagógica de atravesar a la sociedad una visión de mundo que desmonta el sentido común de ese edificio jerárquico del cual hablé un minuto atrás, si no lo desmonta, el derecho no llega a destino. Bueno, respecto de la pregunta que hacía Sara sobre la violencia extractivista, creo que hay síntesis que a veces se ven en los carteles, en las manifestaciones, que son muy elocuentes, ¿no? Hay un cartel que se puede ver en muchas protestas en Argentina que dice extractivismo es patriarcado, ¿no? Esa síntesis que logran muchas veces las consignas políticas y que después tenemos todo este trabajo, ¿no?, de abrirlo, de entender qué significa esa conexión, pero que señalizan, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de un capitalismo neoliberal con orientación extractiva, es decir, de saqueo sistemático hacia los cuerpos y los territorios. Y creo que los feminismos también han ido planteando una analogía entre cuerpo y territorio, ¿no?, entre la cuestión de la soberanía que se planteaba, por ejemplo, en relación al aborto y la ilegalización del aborto como una forma de criminalización de los cuerpos, de las elecciones vitales, y su relación de continuidad con el saqueo y la criminalización hacia los territorios que resisten esos saqueos, ¿no? Entonces, esa conexión de cuerpos y territorios me parece que es clave en la lectura de las violencias, me parece que da imágenes muy concretas de qué hablamos cuando hablamos de violencia capitalista, y además, bueno, señaliza muy claramente y actualiza la discusión sobre cómo el capital tiene una dinámica directamente colonial, ¿no?, de extracción sobre ciertos territorios, ¿no? Entonces, cuando señalaba esta caracterización que hicieron las compañeras en Chile de un femicidio empresarial que estaba directamente vinculado a las empresas mineras, me parece que ahí está claro cómo se señalizan ciertos liderazgos en general, además de, en este caso, mujeres indígenas, ¿no?, resistiendo esa avanzada sobre los territorios, que entonces su feminicidio no puede leerse sino en relación a esa complicidad y a esa máquina de impunidad que pone a las empresas mineras, por ejemplo, en un primer lugar. Entonces, creo que la lectura y el tejido de estos conceptos para entender
esa ligazón orgánica entre extractivismo, patriarcado y violencia del capitalismo es clave. Ahí yo agrego que las finanzas también pueden pensarse como un sistema extractivo, ¿no? Que no es solamente bueno, una, digamos, tecnología anticuada, la de la deuda, sino que hoy funciona directamente en una dinámica de tipo extractiva. Extrae valor, ¿no? Recoloniza los territorios y en particular recoloniza el territorio de la reproducción social. Porque frente al empobrecimiento y al despojo sistemático, ¿no? Tanto de recursos públicos como de otras economías que posibilitan la reproducción social, la deuda se presenta como una suerte de salvataje, ¿no? De respuesta de emergencia ante la necesidad de resolver la economía cotidiana. Entonces, esa capacidad de extracción, ¿no? De potencia vital del endeudamiento y sobre todo respecto del trabajo no asalariado, no remunerado, de mujeres lesbianas, travestis, trans, especialmente en las economías más precarias, en las economías populares, me parece que es clave, ¿no? Para vincular y para poner estos nombres concretos a las violencias y mostrar cómo eso que parecen grandes tendencias, ¿no? El extractivismo, las finanzas, que parecen grandes nombres, no existen si no se aterrizan en cuerpos y territorios concretos. Creo que esa otra vinculación que a mí me parece muy interesante, cómo hacemos un análisis sistémico que no sea puramente abstracto, ¿no? Porque estas, de nuevo, como decíamos antes, son grandes términos, ¿no? Violencia, extractivismo, patriarcado, y a la vez todas las podemos comprender mucho mejor cuando eso las pensamos en su aterrizaje corpóreo, material, territorial. Creo que ese vínculo también es sumamente clave. Y respecto de lo que decías de la política transversal, ¿no? Eso me interesa mucho que vos decís, porque efectivamente una de las trampas de las políticas de la victimización es la jerarquía, ¿no? De quién es más víctima de qué, ¿no? Y entonces, por supuesto, siempre se puede denunciar que una que es víctima no es tanto como otra, ¿no? Entonces empieza a envenenarse algo de la política también, a envenenarse esa suerte, porque la victimización produce también sus jerarquías. Y a mí me parece que hay una preocupación que nos atraviesa a muchas y a muchos de, bueno, cómo hacemos estas conexiones que le han dado al movimiento feminista en los últimos tiempos semejante capacidad de convocatoria, de interpelación, como movimiento político, ¿no? Y entonces ahí hay una pregunta por cómo se construyen estas dinámicas de transversalidad, ¿no? Estas dinámicas de organización colectiva, que por supuesto no alisan las diferencias, que por supuesto no ponen en un terreno como si fuese naif, ¿no? Las historias distintas, las trayectorias distintas, las heridas distintas. Creo que eso sería ingenuo pensarlo así, pero que también resisten la idea de que la política de la victimización reparte jerarquías, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Para mí, inclusive el Ayotzinapa, que ha sido, o sea, el gran crimen mexicano sobre un grupo de jovencitos, de adolescentes, que nunca se clarificó, es porque los crímenes de ese tipo, como son crímenes del poder, no se clarifican, o sea, no se revela exactamente quién los ha perpetrado, porque son crímenes del poder, son crímenes de extrema crueldad y destrucción de los cuerpos de mujeres y en algunos casos de niños también. Que revelan quién tiene el poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? O sea, los dueños de la jurisdicción. Son una forma de expresar y comunicar la existencia de un paraestado, de una segunda realidad, con su paraeconomía, con su paralegalidad, con su parapolicía, con su paracomunicación inclusive, como esta segunda realidad existe y tiene gran poder, y eso se revela con el uso de formas de crueldad contra cuerpos que no son los cuerpos del enemigo bélico, el soldadito de la facción enemiga. Entonces eso a veces es difícil de comprender, inclusive de explicar, pero es mi manera de entender estas nuevas formas de la guerra y
la función de la violencia, no como una forma de contra las mujeres, porque las mujeres ya se encuentran en una posición de sumisión y de cuerpos dominados, ¿no? Por ese sentido común que organiza el mundo, sino una forma de vencer al enemigo y expresar el poder jurisdiccional en el cuerpo de las mujeres. No sé si fui clara en mi explicación. Sí. Hay otro tema que es un descubrimiento reciente que acabo de hacer. Por eso lo cuento, porque es algo mismo que yo misma no lo había percibido hasta que terminé ahora un segundo peritaje o laudo sobre la guerra de Guatemala de los años 80. Y descubro algo muy interesante. Es un laudo. En mi laudo anterior para Guatemala, mi peritaje anterior para Guatemala fue relativo a un grupo de mujeres maya quechíes, o sea, un grupo de una sociedad, mujeres de un pueblo indígena, guatemalteco. En este segundo peritaje, me lo solicitaron para la guerra represiva contra la insurgencia. Y ahí, analizando las formas de violencia sobre los cuerpos de las mujeres, me doy cuenta de que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres insurgentes, como en el caso de Argentina, la represión política a la insurgencia, la forma en que el tratamiento del cuerpo de las mujeres es distinto, no es igual que el tratamiento del cuerpo de las mujeres en los casos de genocidio a los pueblos indígenas. Y entonces, de una forma muy sintética, les cuento que vengo a darme cuenta de algo que tiene que ver con prácticas represivas, no solamente en Guatemala, pero también en Colombia, en Chile, en otras muchas guerras de los periodos autoritarios de nuestros países, en que en realidad hubo dos guerras, un frente bélico frente a la insurgencia, un frente bélico frente a los sindicatos, a las guerrillas, a las izquierdas, que en realidad ocultó un segundo frente bélico, que fue el de la limpieza de los territorios, o sea, el exterminio, el genocidio de pueblos con el interés de apropiación de sus territorios para los grandes hacendados y propietarios de tierras de los países. ¿Cómo se ve claramente que se trata de dos frentes bélicos? Por lo que ocurre, por lo que se aplica sobre el cuerpo de las mujeres. La violencia contra las mujeres en los dos frentes bélicos que fueron simultáneos en el mismo periodo histórico, pero con finalidades diferentes, cómo se trata a las mujeres con la violencia contra ellas es diferente y nos permite claramente delinear un mapa de la guerra donde se revela la existencia de dos guerras, de dos frentes. ¿Se entiende? Esto lo acabo de ver muy recientemente. Sí, muchísimas gracias. Y tengo Bueno, que retirarme ahora. sí, Sí. nos encantaría discutir o seguir discutiendo contigo, pero sí. Otros días. Otro Muy día. lindo lo que dijo Verónica. Me encanta la manera en que se refirió contra el pensar y el teorizar. Las mujeres siempre hemos pensado. Oponer las prácticas al pensamiento. El pensamiento no es otra cosa que colocar nombres a lo que necesita ser nombrado para hacer política. Sin nombres no se puede hacer política. Entonces, la teoría, además teoría en la palabra, en la noción de teoría, que es nada más que una noción de pensar, el pensar. Todos los pueblos siempre han pensado, todos los pueblos siempre han sido teóricos. Decir que hay pueblos que no piensan es racista. Y nosotros y nosotras los antropólogos sabemos que todo pueblo en la faz del planeta piensa y teoriza y nombra, delibera y piensa colectivamente. O sea, es mentira que el trabajo de teorizar sea un trabajo dentro de la academia, o sea, dentro de las cortes académicas. Es mentira, eso es falso. Y la teoría pasa a la calle. A mí, como persona que pienso y pongo nombres, me consta personalmente que la teoría pasa a la calle. Las personas en la calle usan las palabras de quien piensa y nombra. Así que me quedé muy feliz de que creo que coincidimos muy bien con Vero
en este tema. Y me ausento porque, como saben ustedes, estoy un poco en duelo en estos días y necesito escribir algunos mensajes. Chao. Muchas gracias. Chao.